Repaso semanal. Y lo que se viene con Miguel Santillana. Ya estamos conectados con Miguel Santillana, justamente en esta secuencia habitual de los viernes, el repaso semanal y lo que se viene. Qué gusto saludarte, Miguel, un gusto como cada viernes para echarle una mirada a lo que acontece en la semana y también, ¿no?, qué nos ofrece la semana siguiente, ¿no? Buen día, ¿cómo estás, Miguel? Muy buenos días, Pepe. Un saludo a toda la audiencia. Aclarando un punto de lo que ha mencionado el anterior invitado, el señor Rómulo Mucho, con preocupación debemos ver que el Ministerio de Energía y Minas no ha evacuado lo que se llama el informe EITI, que es un acuerdo internacional bajo el cual las empresas extractivas de cada país daban a conocer los impuestos que han pagado y el Estado después se comprometía a decir en qué se ha invertido ese dinero. Ese informe se aprobó hacerse desde el año 2005 en el Perú y entiendo que hasta el momento el Estado peruano no ha editado la edición 2022. Es lo que se conoce como el EITI, ¿no?, donde es el compromiso de los estados, ¿no? O sea, es para que la opinión pública sepa cuánto pagaron las empresas y el Estado se compromete a decir en qué se gastó. Estamos hablando, por supuesto, del importante canon minero o canon de hidrocarburos. Bien, vale esta precisión. Es un primer tema. Vale esta precisión. Esta semana, empecemos por lo más reciente, ¿no? El Congreso le otorgó el voto de confianza al gabinete encabezado por Aníbal Torres Vázquez, ¿no? Pero también hemos visto, ¿no?, el papel de algunas agrupaciones políticas, ¿no? Alianza para el Progreso, Acción Popular, Podemos, Somos Perú, ¿no? ¿Cuál es tu análisis, Miguel? Mira, el tema de los niños, que se mencionó que había 5 niños del grupo Acción Popular, resulta ser que lo que tenemos es un guaguaguasi en el Congreso. O sea, desde el comienzo, la gente de Perú Libre, en especial el señor Cerrón, sabe muy bien que no tenían los votos, o sea, que no tenían eran la primera mayoría, ¿ok? Pero con el número de congresistas que tenían, no podían bloquear la vacancia. Entonces, desde el comienzo se ha negociado con congresistas de todas las bancadas, izquierda, derecha, arriba, abajo, dinero en efectivo o prebendas. Entonces, tú sabes que por los hechos los conoceréis, has visto la votación de Acción Popular, Alianza para el Progreso y Podemos. Y ahí queda clarísimo quién es quién. Entonces, acá lo que ha habido es una compra de votos desde el inicio de este gobierno. Y yo no tengo dudas. Me falta un poco más de las pruebas, pero como hablamos desde diciembre pasado, Pepe, habría que analizar qué se escribió en el capítulo 7 del presupuesto 2020 y ahí están las obras que se han negociado. Y por otro lado, se ha ido descubriendo semana a semana las visitas de sendos congresistas con alcaldes o presidentes regionales, principalmente al MTC, y cómo se han levantado observaciones a proyectos el mismo día de la visita del congresista. El último caso que supimos fue de una congresista de Fuerza Popular que levanta observaciones de una carretera entre Ancash y La Libertad, en una reunión de algunas horas en el MTC con el señor Silva. Y el tema del guaguaguasi no ha terminado, puesto que ¿a quién has puesto el ministro de Transportes? Al secretario general del ministerio en la época del señor Silva. Por lo tanto, no ha cambiado nada. No, y no ha cambiado nada, Miguel, porque cuando uno escucha a los voceros políticos de estas bancadas, ¿no?, uno escucha al señor Salguana, escucha al señor Juan Pujada, o puede escuchar al representante de Acción Popular, primero fustigan al gobierno, pero cuando tienen que emitir su voto, allí se le ve exactamente, ¿no?, cómo están comprometidos con la gestión actual, ¿no? Eso es clarísimo, ¿no? Mira, o sea, decir que porque voto en ámbar es un voto de protesta es lo más hipócrita que he escuchado en bastantes años. O sea, el señor Salguana representa los intereses de la minería ilegal de Madre de Dios. Eso es lo que él representa. Entonces, que me venga a decir que su voto en ámbar es un voto de protesta es más que risible,
cuando él a lo largo de toda la semana había manifestado que el voto mayoritario de APP iba a ser por no confianza. Sí, pues el accionar, o sea, se trasluce de inmediato. Ahora, ayer el Congreso, Miguel, ha aprobado dos mociones, ¿no?, para la interpelación, primero al ministro de Justicia y luego al ministro de Salud. ¿Tú crees que va a alcanzar el mismo temperamento que ha alcanzado con la confianza o esto puede variar? Ahí sí lo pueden interpelar y luego censurar. A ver, el primer problema que deberíamos criticar es que esta insistencia del gobierno en la agonía permanente. O sea, estas personas ya tienen problemas desde su nombramiento, en especial el ministro de Salud. Entonces, es indefendible la posición del ministro de Salud. No solamente los colegios profesionales se han manifestado en su contra, sino que cualquier persona que accede a la información se da cuenta que este señor es un chamán, que promocionaba servicios profesionales para los cuales no estaba capacitado y te daba soluciones mágicas con la poción del agua, no sé cómo se llama, que nunca tuvo el registro sanitario en Estados Unidos como él decía. Y por otro lado, esto de detectar cáncer en un minuto, cáncer cervical en las mujeres. O sea, eso es indefendible. No puedes decir que la gente esté en contra del caballero porque es un médico de provincias. Eso es un absurdo. O sea, que los laboratorios están en contra de él, que las clínicas privadas están en contra de él, no es defendible. Y lo que está haciendo Perú Libre, tratando de defenderlo, es perder más credibilidad porque queda más claro que nunca que este señor es un agente de Cerrón. ¿Por qué? Porque es amigo de Cerrón desde Junín. Punto. El señor del Ministerio de Justicia también arrastra problemas desde su nombramiento porque ha sido juez en la época de Cerrón en Junín y la mayoría de las denuncias que tiene es por su paso en el gobierno regional de Ancash. Por lo tanto, también arrastra problemas. Entonces, por eso llamo el problema de la agonía permanente. O sea, el gobierno va a esperar hasta el día 16 en la noche para nombrar al sucesor cuando ya vea que se le cambia la organización de votos en su contra. Porque si bien esta gente de Acción Popular, APP y Podemos puede votar por la no vacancia, para ellos es más fácil quedar con la opinión pública y vacar, mejor dicho, sacar de su cargo a ministros como el de Minsa. O sea, esto es parte de un libreto de ellos. ¿Tú crees que...? Claro. Sí, pero lo que fastidia es la ejecución de políticas públicas, porque al alargar la agonía, alargas la indecisión dentro del sector. Y los afectados son los ciudadanos peruanos que no pueden recibir servicio de calidad porque en las alturas te estás peleando por quién es el jefe. Estamos dialogando con Miguel Santillana Santos, economista y analista político, en nuestra secuencia repaso semanal y lo que se viene. Miguel, está próximo a plantearse también una moción de vacancia, ¿no?, contra el presidente Pedro Castillo, ¿no? Pero también hemos visto, ¿no?, los tiras y aflojes que hay al interior del Congreso, ¿no? Lo cierto es que se puede presentar la moción de vacancia, alcanzar los 87 votos va a ser bastante complejo, ¿no? Así es, bueno, como hemos hablado en la primera parte, se han negociado prebendas o pago en efectivo a congresistas desde el inicio, por lo tanto no se van a alcanzar los 87 votos. Yo creo que la única manera que se alcance los 87 votos va a ser la acumulación de escándalos. Recuerdo a la opinión pública que el señor Fujimori no cae porque la gente marchaba en las calles contra la reelección o que se pidiera que venga la OEA y que se negocie. El señor Fujimori cae por el video Curi Montesinos, porque el escándalo era tal nivel que era imposible defenderlo. Y peor aún, cuando se supo que había más videos del mismo talante. O sea, la acumulación de escándalos va a dar una oportunidad a nosotros de sacarnos de encima al señor Castillo. Mientras que no exista eso, no veo que el Congreso tenga los 87 votos para vacar. Ahora, pero
Si salimos del escenario Congreso, vamos al escenario la calle. La calle tampoco representa ya un termómetro real en estos momentos, ¿no? En una reciente manifestación, convocatoria, no ha tenido, ¿no?, la suficiente solidez que algunos, ¿no?, organizadores esperaban tenerla, ¿no? Bueno, te manifiesto que de mi parte yo sí participé en la marcha, Ya. yo sí marché y por los motivos para los cuales fui convocado. Y para mí el primer problema que tenemos es cuál es la alternativa al señor Castillo. Ok, nos quitamos de encima a Castillo, a Dina Boluarte, ¿qué es lo que viene? Y lo que no tenemos es un plan para el día después. ¿Y quién lo ejecutaría? El primer problema que tenemos para generar una derecha democrática en el Perú se llama Fujimorismo. Yo agradecería por los servicios prestados a la familia Fujimori, pero basta. Ahora son un lastre, mientras que los fujimoristas insistan en participar con un partido familiar, porque cualquiera que no apellide Fujimori no puede liderar ese partido. Yo agradecería a la familia Fujimori, por favor retírense, porque entiendan que hoy son un lastre. El señor Fujimori está preso no por las cosas buenas que hizo, sino por las cosas malas. Kenji y Keiko están siendo enjuiciados no por las cosas buenas que hicieron, sino por las malas. Entonces, tienen que salir de la escena para abrir la cancha a nuevos liderazgos. Por otro lado, Avanza País, se retiró el señor de Soto tratando de buscar un nuevo conglomerado que hasta ahora no logra consolidar, y Avanza País vuelve a ser el mercado persa del tradicional partido combi, que tienes un cascarón y no tienes contenido. Y lo que haces con el mercado persa es licitar los puestos para estar en las listas de las próximas elecciones. Y por último, Renovación Popular con Porqui todavía está en consolidación, su plaza más fuerte es Lima y algunas ciudades de la costa, pero no se ve un movimiento nacional de alternativa de derecha democrática, porque también, ¿qué implica un movimiento nacional de derecha democrática? Sería defender una economía de libre mercado. Y una economía de libre mercado no es defender a los conglomerados empresariales que existen en el Perú. Una economía de libre mercado cuestionaría las tarifas eléctricas que tenemos, cuestionaría las tarifas de celular, cuestionaría las tasas de interés bancarias que se pagan en el Perú. ¿Por qué? Porque se han creado mercados oligopólicos frente a los cuales nosotros los consumidores y los ciudadanos perdemos. Entonces, no estoy haciendo un enfoque socialista, nacionalista y nada por el estilo, simplemente un enfoque de economía de mercado no toleraría los niveles de concentración y de precios que se observan en varias áreas de la economía nacional. Y si alguien se va a enfrentar a los oligopolios con voluntad de hacer una economía de mercado, yo sí creo que va a tener un apoyo mayoritario de la opinión pública. Ahora, el otro tema, Miguel, no emergen nuevas figuras políticas en ese sector de la centro-derecha, ¿no? ¿O tú ves que hay figuras que sí pueden, o sea, tener un posicionamiento propio en el corto plazo? Mira, en estos meses se ha consolidado el señor Altuve, que soy amigo personal de él, me enorgullezco por las cualidades intelectuales y profesionales que tiene. Nuevos liderazgos, ahí tienes al señor Gersi Jr. con su movimiento de firmas en contra de la constituyente, a Diana Tudela en el Congreso. Hay gente joven, hay nuevas generaciones, hay nuevos colectivos. Uno entra al mundo de las redes sociales y con sorpresa ve que la juventud sí participa de la política, no como dos generaciones que estuvieron ausentes de la política y eran furgón de cola del adoctrinamiento que recibían en las universidades. Eso es lo que me gusta. Pero este paso a nuevas figuras obligaría a que otros depongan ya su participación en política, ¿no? Eso debe quedar claro. Debe quedar claro un concepto que trajo el economista Schumpeter, la creación destructiva. Vale decir, si tú quieres crear y hacer funcionar algo nuevo, tienes que destruir lo antiguo.
solamente preservando lo que es positivo de la experiencia anterior. Si no, lo arrasas. Punto. Ahora, Miguel, veamos ya el escenario económico que tú dominas bastante, ¿no? Alza de gasolina, la guerra Rusia-Ucrania que va a tener efectos, ¿no? La semana pasada tú ya apuntabas cómo se podía presentar y ahora ya lo estamos viendo con más claridad, ¿no? Ya, mira, el primer tema que tendríamos que ver es dos hechos que son herencia directa del accionar de Mirta Vázquez como premier y su equipo de conflictos en la PCM. Entonces, tienes el paro de Espinar, provincia adyacente a Chumbivilcas, que está, por ahí pasa la misma carretera que pasa por Chumbivilcas y pasan los mismos camiones es el corredor minero de Las Bambas. Claro, corredor minero del sur. Corredor minero. Y como te manifestamos hace algunos programas, si Chumbivilcas llegaba a realizar la extorsión a la empresa MMG, ¿por qué no Espinar? Por ahí pasa la misma carretera, pasan los mismos camiones. Resultado, paro en Espinar y problemas de nuevo con MMG. ¿Qué van a pedir? Presencia del premier más ministros y que el Estado avale la toma de carreteras, la destrucción de la propiedad pública y privada, no se persiga a nadie, inclusive que el Ministerio de Justicia le ponga abogados a los que organizan la algarada o ejercitan violencia, y aquí no pasó nada, y la empresa va a tener que pagar una nueva extorsión. Eso es lo que se viene. Por otro lado, tienes que se ha cerrado el ferrocarril y se ha tomado la bocatoma de aguas para la empresa Sauer, para la operación de Cuajones, la empresa Sauer. Se ha levantado un acta el día de ayer a las 5:20 de la tarde en la comunidad de Tumilaca, con presencia de la Defensoría del Pueblo, el prefecto de Moquegua, el Ministerio Público, el Gobierno Regional de Moquegua, pidiendo comisión de alto nivel con el Premier, Ministerio de Energía y Minas, Minama, Agricultura y el máximo representante de Sauer para tomar una decisión final. Entonces estamos en el mismo juego de que apadrinó Mirta Vázquez. Entonces, esta empresa, que si bien con la fuerza pública pudo liberar la zona de la laguna donde se tomaba el agua, también han liberado la línea férrea. Entonces, tienes un ataque directo a la minería peruana, que es el sustento que tenemos para enfrentar la crisis que se nos viene. Y ahora hablemos de lo que ya estábamos hablando la semana pasada. Una apostilla chiquita. ¿Cómo no, Miguel? Algo que el gobierno no pensó es lo que se inició ayer, la investigación fiscal a los asesores en la sombra. Esa creo que el gobierno no le había pensado. Pero ahora Viverto, Weber y todas estas personas con nombres raros y actividades sinuosas van a pasar por la fiscalía. Y lo que me preocupa es lo que se ha ido revelando en los programas de Willax, tanto de Milagros Leiva como el señor Beto Ortiz, y en especial Philip Butters, de las relaciones de la fiscalía con el gobierno de Pedro Castillo para encubrir sus malos manejos y cómo incentivar persecución en el caso Fujimori para que ganen los titulares y se oculten debajo de la alfombra los temas de Pedro Castillo. Ese tema que ha sacado Willax sobre relación Ministerio Público, gobierno, es gravísimo y no lo veo como titular en ninguno de los grandes medios de comunicación del país. Ahora, pasando al tema que estábamos viendo de temas de la semana y lo que se viene. Como vimos, el problema de la guerra nos iba a traer un problema de hidrocarburos. Se proyecta que el barril de petróleo en esta semana llega a 160, 170. ¿Qué significa eso, Miguel? Explícanos qué significa que llega a 170 el barril de precio del petróleo, que el año pasado cayó incluso a 10, precio negativo. 15, claro, precio negativo, ¿no? Precio negativo, porque la economía mundial estaba paralizada y entonces la gente, en vez de guardarse el petróleo, tenía que regalarlo, porque no había dónde guardarlo. Así es. Ahora,
como se ha reactivado la economía, por un lado, y por otro, con toda esta agenda verde, se prohibió a nivel internacional mayor inversión en hidrocarburos, por lo tanto no se ha buscado más reservas y no se han puesto a explotar nuevos pozos. Entonces se reactiva la economía, hay mayor demanda, hay igual oferta, se suben los precios. Por lo tanto, el día de hoy, lo ves en los anuncios de los periódicos, ya subió en promedio 13% los combustibles. Pero la subida del precio de los combustibles en el Perú tiene un elemento que todos los peruanos deben saber, que desde el gobierno de Toledo, que se gestó la idea, hasta el gobierno de Ollanta, que se aprobó la construcción, tenemos que pagar 5.400 millones de dólares de ese mamotreto que hemos hecho en Talara, que además, para entrar en operaciones este año, se tiene que pagar entre 800 y 1.000 millones adicionales de obra. Entonces, la mitad del precio de la gasolina va para el Estado y buena parte del precio de la gasolina y combustibles va a ser para pagar o amortizar el pago de esa refinería. Punto uno. Punto dos, ya tienes un efecto del alza del precio de los combustibles que va a presionar los pasajes. El pasaje de cada peruano en su combi ya no vas a poder pagar China, va a ser imposible. Uno, pasajes. Eso va a presionar sobre el pedido de subida de sueldos. Número dos, con la subida del diésel sube el costo del desplazamiento de la carga. Por lo tanto, el flete, todo sube. Por lo tanto, los alimentos también suben. Algo que no vemos es que la mayor parte de los fertilizantes son derivados de hidrocarburos. Por lo tanto, los fertilizantes, todo lo que sea urea, nitratos, ha subido 3 a 4 veces. Y eso es lo que le ha subido el costo de la bolsa de fertilizantes a nuestros agricultores. Y algo preocupante para la minería mundial es el tema de los nitratos, porque a partir de los nitratos se hacen los explosivos para minas. Por lo tanto, va a haber un mayor costo de explotación minera a nivel mundial. Ahora, si suben los costos de la canasta familiar, ¿cómo se va a absorber esos mayores costos cuando la familia está a aguja, cuando la familia ha reventado sus ahorros, cuando la familia ha reventado su CTS, ha reventado su AFP? ¿De dónde más? Entonces la pregunta es, ¿cómo vamos a hacer para absorber el mayor costo de los combustibles a nivel nacional? El gobierno tiene un plan de ver cómo van a ser sus ingresos versus sus gastos como para poder absorber el mayor costo de los combustibles. Tienes una proyección de ingresos mineros que te permita tener un superávit fiscal, que te permita absorber una política de congelamiento de precios de combustible para que los precios no se te disparen. Lo interesante que tenemos al frente en el precio de los minerales es que, como va la economía, la onza de oro ya pasó los 2.000, la previsión que es para mitad de año sea 3.500, la plata ya subió encima de 25, va a llegar a 150, y Bloomberg habla el día de hoy de una onza de cobre a 6.8, vale decir histórico, que el doble de lo que está ¿no? hoy. Histórico, ¿no? Todo esto es histórico por la magnitud de la crisis económica que se nos viene. Entonces la pregunta es, ¿somos los peruanos lo suficientemente inteligentes para dejar que las operaciones mineras operen y nos permitan absorber el mayor choque externo? ¿O vamos a seguir con estos cuentos de ONGs internacionales que tienen un juego mercenario con las fundaciones internacionales de financiamiento que ellos representan? Porque este cuentito de los pajaritos y el medio ambiente es un cuento. Porque pregúntale a Mirta Vázquez o al cura Arana si usan celular o no usan celular. Un celular utiliza más de 200 aleaciones de metales y tierras raras. Entonces, tendrías que dejar de utilizar celulares, automóviles, etcétera, si realmente pues, eres ambientalista. Dejémonos de tonteras. Entonces, he ahí la política pública del Estado peruano, como dijo tu anterior invitado, el señor Mucho, va a permitir que se inviertan
ese pipeline de proyectos de 56.000 millones de dólares en la minería peruana, con un horizonte de posibles inversiones en los próximos 2 años de 8.000 a 14.000 millones de dólares, más lo que recibirías por la mayor producción en todos los metales, eso es lo inteligente que deberíamos hacer. Y una última cosa, Pepe, ya que tenemos a Modesto Montoya, físico nuclear de Ministro de Ambiente. ¿Cuál es la previsión del Estado peruano cuando la onza de oro esté a 3.500 o 4.000 para decirle a cualquier peruano que no se vaya a los lavaderos de oro, madre de Dios? ¿Con qué cara le vas a decir a gente que no tiene empleo y se muere de hambre, oye, no vayas a Madre de Dios porque quiero defender a los pajaritos del medio ambiente? ¿Qué previsión tiene el Estado peruano para ofrecer tecnologías alternativas que no destruyan el medio ambiente, que se capture el mercurio y cosas por el estilo? Porque de verdad, con la crisis que viene y con el hambre que hay, dile a la gente que no vaya pues a los lavaderos de oro. A ver si te van a hacer caso. Muy bien, Miguel, como siempre. Gracias por esta comunicación semanal, secuencia repaso semanal y lo que se viene. Un fuerte abrazo, Miguel. Muy amable. Pepe, muy agradecido, un buen fin de semana. Igual manera. Repaso semanal. Y lo que se viene con Miguel Santillana.